tuviste a la tía de Bildu, o sea, la representante electoral de la banda etarra, que sigue intacta y sin arrepentirse de nada, cuando viste insultar al rey, insultar a España, insultar a la democracia, reírse de las víctimas del terrorismo, como se rió. Por cierto, ya han puesto Daniel Portero una demanda a esta tía. Pero sin ser defendida ni por el presidente del gobierno, ni antes todavía por la presidenta de las Cortes, que tiene la obligación, por el reglamento de las Cortes, como exhibió Edmundo Val, de defender el decoro, el prestigio, las instituciones, que más institución que la Cámara que representa la soberanía nacional y el jefe del Estado. ¿Qué sensación tuviste de otra vez he acertado? No, eso yo ya sé quién lo tiene. No, bueno, yo confirmé que ellos se sienten coprotagonistas del gobierno. Sí. Ya lo dijo Otegi y Zapatero, se reúnen el 8 de septiembre de 2018 en el caserío del Goibar, donde se ha reunido Eguiguren con Otegi en aquellos primeros escarceos, ¿no? Ellos saben que están ganando. Ellos saben que el hecho de que digamos muchas veces que hemos derrotado a los españoles es una mentira. Y ellos se sienten coprotagonistas de esta situación y por eso de vez en cuando asoman esa chulería de atreverse un poco a decir algo más de lo que se espera. Sí. Pero a mí sorpresa ninguna. Bildu forma parte, como Esquerra Republicana de Cataluña, ambos ya hoy son lo mismo. Sí. Forman parte esencial del Frente Popular. El eje principal del nuevo gobierno es ETA y Esquerra Republicana de Cataluña. Y lo que ya se ha metido de rondón en este proceso de 15 años, se ha metido de rondón los comunistas de Podemos, pero no son los protagonistas. Ahora, tienen el riesgo de que entran en el gobierno, y cuando entran en el gobierno su carácter totalitario se acrecienta. Muy claro. Pero lo que es evidente es que los protagonistas, conjuntamente con los dos gobiernos socialistas, el de Zapatero y el de Sánchez, son ETA y posteriormente Esquerra Republicana de Cataluña. Por eso los dos han pactado un proceso. España no va a estar gobernada por un gobierno de coalición, va a estar gobernada por un proceso, que es lo que pactó ETA y lo que ha pactado Esquerra Republicana de Cataluña. No hay quien pronostique la evolución de los acontecimientos, ni siquiera los que han impulsado esto, menos los que no lo hemos impulsado. Claro. Nadie puede pronosticar el devenir y el desenlace de esto. Sabemos que va a ser perverso, va a estar presidido por la maldad. Un frente es un frente de ruptura, se hace para romper, no se hace para convivir, se hace para destruir. Un frente no se queda solo en sus piezas, sino que tratará de que no haya alternativa. El que no quiera aceptar la naturaleza perversa y peligrosa de un frente popular totalitario que viene a destruir España y a construir dos pequeños imperios totalitarios, Euskadi, Euskal Herria con Navarra incorporada y los países catalanes, que lo dijo Tardá, lo ha dicho en el Congreso. Nosotros no nos conformamos con la independencia de Cataluña, queremos Baleares, queremos Valencia y la parte de Aragón que ellos quieren merendarse. Es verdad que se huye de la verdad como de la peste. Hemos llevado 15 años con el tumor dentro de nosotros y no se ha querido ver, no se ha querido diagnosticar, porque era muy incómodo entender que ese proceso estaba vivo. Y aunque Zapatero se fue del gobierno, es evidente que el proceso seguía, porque es un proceso cultural, es un proceso que se instaló definitivamente en el Partido Socialista, que decidió repetir e imitar la Segunda República Española cuando abandonó el socialismo y fue a la revolución. Y ahora han abandonado la reforma y han pasado a la ruptura. Eso lo decidieron hace por lo menos 15 años. Entonces, claro, lo más cómodo es no verlo, no diagnosticarlo. Y hoy ese tumor lo que se ha hecho es metástasis. Hay dos ámbitos especialmente inquietantes. Bueno, no hablo del económico, que también lo va a ser. Sí. En el ámbito nacional no están de acuerdo. Tienen tres posiciones. La de Bildu y ETA, que es la de ETA y Esquerra, que es la misma. La de los socialistas, que es distinta. Y luego está la de, en la mitad, los de Podemos, que están en la autodeterminación, pero no en la fractura de España, pero que están en la mitad. Que piensan quedársela algún día. Sí. Bueno, y entonces, de alguna manera, en eso, ¿qué han hecho para salvar esas diferencias? Han pactado un proceso, lo mismo que pactó ETA con Zapatero, pactó un proceso. No pactó un acuerdo, ni un gobierno, no fue una coalición, fue una alianza real en un proyecto de ruptura. Ahora exactamente
en este ámbito han pactado un proceso en donde de lo que se trata es de legitimar los referéndums para acercarse, aunque no está encontrada la fórmula en la autodeterminación. Pero lo que van a ir a saco, como elefante en cacharrería, es en la sustitución de un orden social por otro. Ahí van a actuar como elefante en cacharrería. Ahí están de acuerdo todos. De lo que se trata es de reemplazar una sociedad de valores tradicionales, de valores cristianos si se quiera, por otro modelo diferente, y ahí van a arrasar. Y como hay nosotros, esos partidos, estamos muy fracturados y porque la sociedad ha cambiado, se ha hecho más líquida, ahí van a avanzar como elefante en cacharrería. Pero hay que darle importancia, más que a ningún otro terreno, lo que significa el avance en la modificación de todo un orden social por otro. Porque cada año del Frente Popular en el gobierno se producirá una creciente balcanización de España y un orden social que hará de verdad irreconocible, ni siquiera la madre que lo parió va a poder reconocer, como dijo Alfonso Guerra, España. Entonces, las dos instituciones más referenciales de España son la Iglesia y la monarquía. Y son dos instituciones que desde el momento que hay un Frente Popular están en riesgo. Y las dos instituciones van a padecer lo que significa ese Frente Popular. La manera, el calendario... No te olvides del ejército. Bueno, pero... Que ahora hayan puesto al Alacrano de jefe de gabinete de Iglesias. De modo inmediato, lo más inquietante es el Poder Judicial, con gran diferencia. Sin duda, sin duda. Para hacer un Frente Popular sin límites morales, éticos, democráticos y legales, necesitan el control del Poder Judicial. Es la primera institución, es la clave. Y es una parte del acuerdo que tienen precisamente cambiar el acceso a la judicatura.